Hola, muy buenas y bienvenidos a una nueva sección en la cual vamos a hablar de países de Europa, en este caso. Ya nos diréis si os gustaría también que comentáramos algunos a nivel mundial, en plan Asia, África, Norte de América o Suramérica o incluso Oceanía. Pero de momento lo que vamos a hacer va a ser comenzar por Europa. Hoy en esta primera parte vamos a hablar de España. España, que como bien tenemos aquí, es, en cuanto al mapa del coronavirus, un total de casos de 861.112 casos y de fallecidos con un total de 32.929 fallecidos. De acuerdo a las comunidades autónomas más afectadas, como bien las tenemos, superiores a 400 los tenemos aquí, tanto Navarra como Madrid, Cataluña junto con Extremadura, por ejemplo, y bueno, la verdad, esta es la de Radio Televisión Española. Y estos son los datos a día 10 del 10 de 2020. De acuerdo, vamos a hablar un poquito de España, en sí las cosas básicas y relativamente importantes que hay que tener si alguien pues quiere venir a España o quiere saber un poquito más sobre este país. Lo primero es decir que, bueno, en 2020 la población de España superó los 47,4 millones de habitantes gracias a los extranjeros y se situó, pues, como bien vemos aquí, los 47,4 millones, que supone un aumento de 405.000 personas respecto al 2019. Vale, bien. Seguimos viendo, seguimos avanzando y nos encontramos con los salarios, es decir, la remuneración que recibimos a cambio de un trabajo, de un esfuerzo o servicio a la hora de aplicar, a la hora de trabajar, vaya. El salario medio, que no es lo mismo que el salario mínimo, pero el salario medio de España son 27.537 euros al año, lo que vendrían a ser unos 2.295 euros al mes, suponiendo que son 12 pagas. ¿De acuerdo? Así lo tenemos actualmente en el año 2019. En el año 2020 por inflación veremos al final cómo va, pero básicamente es lo mismo. Suelen ser actualmente unos 2.200-2.300 euros de salario medio. Ahora bien, seguimos avanzando y nos encontramos con el SMI, que es el salario mínimo interprofesional. ¿De acuerdo? Desde junio de 2020 son 950 euros en 14 pagas. No son 1.000 euros, pero llegan a 14 pagas, lo cual si lo dividiéramos en 12 pagas nos daría un total de 1.108,30 euros al mes, que son 13.000 euros al año. Es decir, por una parte tenemos un salario mínimo, o sea, lo mínimo que va a cobrar cualquier persona, que son 1.100 euros, ¿de acuerdo? Y por la otra parte tenemos el salario medio, el cual el salario medio nos indica que tenemos una media de 2.300 euros en España. Como bien tenemos aquí, bueno, realmente hasta el 2017-2016 estábamos en España con 760 euros y en enero de 2018 pasamos a 800 euros. Sí que es cierto que después en 2019 se planteaban los 1.000 euros y a día de hoy estamos con los 1.100 euros. Queda bastante lejos allá los 300-400 euros con los que estábamos, pero sí que es cierto que desde el 2000 que estábamos en 500 euros hasta el 2016 únicamente aumentamos un casi 50%, o sea, pasamos de 500 euros a 760 euros en 16 años. Sin embargo, desde los 760 euros hasta los actuales 1.100 euros, únicamente en 4 años. La verdad es que ha sido una buena evolución, pero todo debido también a un aumento de deuda. De acuerdo, seguimos viendo y bueno, aquí básicamente lo que queremos ver es la población y la superficie. Las superficies son de 505.935 kilómetros cuadrados con una población de 47 millones de 47,4 como veíamos antes millones de habitantes. En cuanto a su PIB, pues o sea, 1.188.859 millones de euros. Actualmente la deuda es superior a un 100%, esta información será del 2019, pero debido a la situación actual ha superado el 100% de deuda en PIB. Y poco más. En sí, realmente lo único, las temporalidades, la economía,
el PIB trimestral, el cómo está. Sí, aquí vemos el PIB anual, el PIB per cápita y la deuda, que es, en efecto, con datos de 2019 nos encontrábamos con un 95,50% de deuda. Gasto en educación, gasto en salud, gasto en defensa, todo esto lo podríamos mirar mucho más al detalle, pero hoy estamos mirándolo todo un poquito más por encima. La tasa de desempleo, los parados, el salario mínimo interprofesional a 2020, como bien vemos aquí, como ya estábamos comentando antes, y varios datos más que si queréis, pues pronto podríamos compararlo con los distintos países que vamos a comentar en esta sección, con la cual hoy comentamos, como repito, con España. Después, el PIB, pues bueno, es básicamente lo que hemos visto, la variación del PIB en cuanto ha ido aumentando y la deuda en cuanto a cómo la hemos tenido. Sí que es cierto que tampoco ha aumentado en gran medida, ya que tampoco ha habido un gran crecimiento por la parte de España, pero bueno, sigamos viendo un poquitito más, que seguramente lo que viene ahora os va a interesar casi todos los que vivís o querráis venir a vivir a España. El precio de la vivienda, según idealista.com, 1.742 euros el metro cuadrado en venta de media. Lo cual, localizándolo aquí por comunidades autónomas, nos encontramos que lo mismo tenemos la media en 1.742 euros, la cual variación anual ha subido un 0,4%. Nos encontramos, por ejemplo, Aragón y Asturias, que están con unos 1.300, que es de las mínimas, Baleares con 3.000, que está bastante bien, 3.000 euros el metro cuadrado, Castilla-La Mancha, que es de las más bajas, con 852 euros el metro cuadrado, 850 euros metro cuadrado, la verdad es que está muy bien. Extremadura, 895 euros por metro cuadrado, la verdad es que también está muy bien. Cataluña, con 2.255 euros el metro cuadrado. Recordamos que esto es una media de todo Cataluña. O sea, en esta media se sitúan desde un piso en la zona alta de Barcelona hasta algún pueblo alejado de la mano de los Pirineos. Se hace una media entre los más altos y los más bajos, y al igual que tenemos un sueldo medio de 2.300 euros al mes, nos encontramos que Cataluña, de media, tiene 2.250 euros el metro cuadrado. Y bueno, la mayoría suelen rondar justamente la media, lo que se vendrían siendo los 1.700 euros. 300 euros arriba, 300 abajo, los 1.200, 1.300. Como lo más bajo tenemos unos 800, como lo más alto tenemos unos 3.000. Pero claro, todo esto contando la comunidad autónoma en general. En cuanto a los precios de alquiler, la cosa, pues básicamente se mantiene. Vemos que donde nos encontramos un precio de venta bajo, tenemos un precio de alquiler bajo, y donde nos encontramos un precio de alquiler alto o de compra alto, nos encontramos un precio de alquiler alto. O sea, si lo miramos, por ejemplo, en Andalucía hay una media de un 8,7 euros el metro cuadrado, Aragón un 7,8, Asturias un 7,4, Castilla y León 6,9, Castilla-La Mancha, que era el más bajo, aquí lo encontramos a 5,6 euros el metro cuadrado, y Cataluña lo encontramos, por ejemplo, con 14,8 euros el metro cuadrado. La diferencia está aquí, por ejemplo, que es aquí donde sí que lo podemos ver y lo podemos notar un poquitito más, que es que, por ejemplo, en Lérida nos encontramos con un 7,8 euros el metro cuadrado, en la capital justamente Lleida, un 6,9 euros el metro cuadrado. Sin embargo, nos encontramos también en Barcelona, justamente en Barcelona ciudad, 16,0 euros el metro cuadrado. Es decir, de Lérida a Barcelona hay el doble. Y un poquito más, incluso tendríamos un 130% de crecimiento, ya que en Lérida sencillamente son casi 7 euros el metro cuadrado y en Barcelona lo encontramos con 16 euros el metro cuadrado. Con Euskadi pasa más o menos lo mismo en cuanto a Álava y Vizcaya. En Galicia la verdad es que está todo bastante barato en general, al igual que si lo encontrábamos aquí arriba en Castilla-La Mancha, casi todo está bastante barato al igual. No hay tampoco grandes diferencias. Y la Comunidad de Madrid, pues al ser un territorio más pequeño, lo encontramos con 14,9 euros el metro cuadrado de media, ya que la ciudad de Madrid se sitúa en una media de 15,9 euros el metro cuadrado. Claro, esto también significa que hacen la media entre el barrio más de clase alta y el barrio más de clase obrera o trabajadora.
de manera que puede oscilar un alquiler de una media con 500 euros la vivienda hasta los 3.000, 3.500 euros la vivienda. O sea, por ejemplo, en Madrid nos encontraríamos pisos, que sí que es cierto, con 9 y con 10 euros el metro cuadrado, pero sin embargo después nos encontraríamos pisos con casi 30 euros el metro cuadrado. De manera que al final nos encontraríamos con una media de unos 16 euros el metro cuadrado. Si seguimos avanzando, vemos cómo, bueno, pues vivir en España al final sí que es cierto que, bueno, depende de lo que se cobre, y si tiene un salario mínimo, un salario medio, depende de dónde estés, depende de qué estudios tengas y depende de lo que ganes, vivirás en un sitio o en otro. Tal vez no ganas mucho y prefieras un salario mínimo o estés actualmente con un salario mínimo en Castilla-La Mancha, con lo cual tienes un buen nivel de vida debido a los precios bajos, tanto de venta como de alquiler, o bueno, por lo contrario, tienes un salario un poquito por encima de la media, unos 2.500 o 3.000 euros al mes, y te puedes permitir pues vivir en sitios distintos como por ejemplo Madrid o Barcelona. En este caso, nos encontramos con el IRPF, que es Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. De acuerdo, lo cual nos hace ver que tenemos que pagar a Hacienda, tenemos que pagar nuestros impuestos dependiendo de los ingresos que nosotros generemos. Como bien vemos, aquí tenemos los 5 tramos del IRPF en España. El primer tramo hasta los 12.450 euros, que vendrían siendo más o menos unos 1.000 euros al mes, con un SMI, con el cual tendríamos que pagar un 19%. El segundo tramo va hasta los 20.200 euros, con un tipo del 24%. El tercer tramo serían los 35.200 euros, que es el 30%, que como bien veíamos con el salario medio, ganábamos un total de 27.500 euros. Es decir, una persona que gana 27.500 euros al año con un sueldo medio está justamente en esta parte de aquí y tributa un 30%, es decir, paga un 30% de sus impuestos. El cuarto tramo hasta 60.000 euros con un 37% y un quinto tramo a partir de los 60.000 euros en adelante con el cual pagamos un 45%. Es decir, en España se obliga a pagar más al que más tiene. Sí que es cierto que un 45% es casi la mitad. O sea, si nosotros ganáramos 100.000 euros al año, tendríamos casi que pagar 50.000 euros. En este caso, con 100.000 euros, tendríamos que pagar 45.000 euros al Estado. O sea, tampoco tendríamos demasiados lujos, como el que podría decir, ya que la tributación es bastante elevada. Esto es básicamente lo que paga un trabajador, el tipo estatal y el tipo autonómico, la base liquidable, el tipo estatal, el autonómico y el tipo total, que es lo que comentábamos. Si seguimos avanzando vamos a encontrarnos con esta página, de acuerdo, que se llama Precios Mundi, en la cual nos hace un poquito una media sobre si queremos ir a algún país o cualquier otra cosa. Como bien vemos, pues comprar una vivienda en las afueras o en el centro de la ciudad cambia de unos 2.000 a 3.100 euros respectivamente. El alquiler también. La hipoteca, el interés anual son unos 2.000, o sea, un 2,36%. Y el salario mensual medio, después de impuestos, o sea, lo que se nos quedaría en parte neta, dicen que son unos 1.300 euros. Pero bueno, como ya hemos visto previamente, los 2.300 euros de salario medio estaríamos pagando con los 27.000 euros casi un 30%. O sea, que a ver, no sería del todo esto, pero bueno, se acercaría más o menos. Sin embargo, alguien con un SMI estaría pagando un 19%, uno con los 1.100 euros. En cuanto a restaurantes, pues nos encontramos también la media. Sé que en Barcelona me diréis, no, porque se pagan como 2 euros y pico un billete sencillo. Ya, pero hay otras muchas partes en toda España que también tienen transporte público y la media de un billete, al menos de ida, es de 1,45 euros. El taxi, la gasolina, las cosas básicas, como por ejemplo electricidad, agua, gas, son 118 euros cada 3 meses.
En cuanto a precios de restaurantes, una comida normal para dos serían en un restaurante normal, así a la carta, serían unos 20 euros por persona y un menú diario sencillo, de media, repito, nos encontraremos menús de 20 euros, nos encontraremos menús de 5 euros, pero la media suele ser de 10 euros. En cuanto a los precios de los supermercados, que esto será algo también bastante interesante de mirar y comparar junto con otros países, ya que sí que es cierto que el precio de los supermercados no varía casi nada. ¿Por qué? Porque básicamente todos estos países tienen una media de precio internacional. O sea, si yo vendiera los plátanos en un sitio a 10 euros el kilo y en otro sitio los vendiera a 100 euros el kilo, la mayoría de gente lo compraría en el sitio donde yo pago 10 euros el kilo y con ello podría comerciar vendiéndolo sencillamente a 30 o 40 o hasta 60 euros el kilo, al sitio donde yo se lo vendo a 100 euros el kilo. Es por ello que hay un comercio internacional con ciertos estándares y con lo cual también se ve en los precios de los supermercados, en este caso en España. O sea, iremos viendo países donde su SMI, su salario mínimo interprofesional, al igual que aquí lo vemos en 110 euros, veremos países que tienen 300 euros de salario mínimo interprofesional y veremos países que tienen hasta bien unos 3.000 euros de salario mínimo interprofesional. Pero lo que sí que veremos es que la parte de los supermercados no varía tanto. Es decir, en un país con un SMI más bajo, le costará adquirir los mismos productos un poco más que a alguien, por ejemplo, que tenga un SMI de 3.000 euros. Obviamente, ya que con el mismo dinero o sea, con un dinero distinto, tienen que ir a comprar con la misma situación de precios tanto en un sitio como en otro. Y por último, los relacionados con el ocio y el deporte. Con esto también veremos más o menos lo mismo. Sobre todo con las cosas de marca. En cuanto aquí las zapatillas deportivas de marca, por ejemplo, lo vemos aquí a 69 euros. Pero sí que es cierto que lo veremos cambiar muy poco. Lo veremos a lo mejor con 65, con 72. No lo veremos cambiar de gran manera. Básicamente por lo mismo, porque si Nike, supongamos que en Bielorrusia, que tienen un SMI de unos 350 euros, vendiera unas zapatillas Nike por 20 euros, o pongamos por 50 euros, y en un sitio que cuesta, un sitio con un SMI 3 veces por encima, por ejemplo Francia, pongamos, tiene el triple de SMI que Bielorrusia. Si en Bielorrusia venden unas Nike a 50 euros, en Francia las tendrían que vender a 150 euros. Pero sin embargo, no va a ser así, ya que entonces la gente de Bielorrusia compraría 1.000 zapatillas a 50 euros y venderían esas 1.000 zapatillas, en vez de a 50 euros, las llevarían a Francia, donde se comercializan por o desde 150 euros. Con lo cual podrían venderlo a 130, los franceses recibirían un descuento de 20 euros, casi un poco más de un 10% del valor total inicial, y aún así en Bielorrusia se estarían llevando 70 euros de beneficio, más del 100% de lo que les cuesta a ello. O sea, sería un negocio redondo para ellos. Pero sin embargo, por eso hay cierto comercio internacional el cual estandariza bastante los precios. Por lo que sí que cambia bastante, suelen ser, por ejemplo, en este caso, los cigarrillos, la Pepsi incluso de Coca-Cola, la cerveza importada y la cerveza nacional. Coca-Cola y Pepsi básicamente porque no se vende, Coca-Cola y Pepsi no se vende como tal las latas, no hay una super hiper mega fábrica la cual fabrique todas las latas, sino que después en cada país cada uno estandariza un poco su precio ya que se crean allí mismo las propias latas. Es decir, con el coste de los trabajadores, el coste de la fábrica, el coste de la materia prima, es con lo que después se comercializa. Si hablamos de un país con un alquiler más bajo, con unos salarios más bajos, es normal que el precio de venta, al tener menos coste, nos encontremos con una Coca-Cola, en este caso, con un precio más bajo, que no en un sitio que tiene un alquiler más alto y unos precios más altos. Y poco más. Así es como tendríamos básicamente situado España. El salario medio, el salario mínimo, el precio de alquiler de una vivienda, el precio de compra y de venta de una vivienda, la renta que pagamos y básicamente un poquito los servicios, ya sea transporte, sea gimnasio, sea unas zapatillas, gimnasio como bien tenemos de media 36 euros
con 90 al mes, habrá mucha gente que me diga, no, pero yo estoy en DIR y pago 70 euros. O habrá gente que me diga, no, yo estoy en un low cost 24 horas y pago 19 euros. Como bien repetimos, todo esto son medias al final, ¿de acuerdo? Así que con esto esperamos que os haya servido sobre todo de ayuda y de información. Y en breves prepararemos otros bastantes países, sobre todo de la Unión Europea, que será con lo que comenzaremos. Y así vosotros mismos podréis empezar a comparar por vosotros mismos si preferís un país, si preferís otro. Sí que es cierto que actualmente España, por ejemplo, tiene un déficit y una deuda por encima del 100% del PIB, con lo cual se vendrán ciertos recortes, ciertos impuestos, incluso se intentarán ciertas subvenciones para que para que básicamente el partido político actual siga ganando votos, sobre todo de la parte más humilde y trabajadora, los cuales les darán ciertas ayudas y mientras tanto irán subiendo los impuestos de cosas más bajas que la gente casi ni notará y después intentarán que lo paguen los ricos como siempre, que al final es lo que busca un poco este gobierno y este país, que es que los ricos paguen la crisis que tenemos. Tristemente no va a poder ser así, ya que la gente con un mayor patrimonio, como bien vemos, ya paga mucho, ya paga bastante, porque ya que un salario por encima de 60.000 euros anuales, pagar un 45%, la verdad es que es algo bastante alto. Pero bueno, veremos al final cómo funciona. Veremos, sí que es cierto, países con menos deuda sobre el PIB, los cuales sus impuestos son más bajos. Y de ahí, pues vosotros sacar vuestras propias conclusiones. Así que hasta aquí esta sección, hasta aquí España. Un saludo enorme de parte de Dow Jones Trading y como siempre, buen trading.